Gracias por continuar su fiel sintonía en Despierta AM. Esta semana hemos tirado la casa por la ventana por los invitados de alto calibre que estamos teniendo. Señores, junio empezó fuerte en este programa. Ella es especialista en gestión humana, mujer ejemplar de trayectoria reconocida. Ella es Mariel Almonte, bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Realmente para mí un placer estar aquí con ustedes hoy. Mariel, bienvenida. Qué placer poderte tener aquí en el set con nosotros y sobre todo fuera de las virtudes que Débora pues dijo de ti, aparte también Mariel es conferencista y eres fundadora de, ¿cómo se llama? Entrena para el Cambio. Entrena para el Cambio. Y tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy, porque hoy Mariel nos viene a decir cuáles son esas 5 razones por la cual están perdiendo a buenos empleados. Sí, eso es muy importante. Es un tema que a veces los líderes o empresarios, ¿verdad?, se hacen esa pregunta. ¿Y qué está pasando? Que se me está fugando realmente el talento importante que necesito para esta empresa y no sé por qué, cuál es la razón. Muchas veces cuando ellos se van, no te dicen la razón real. Te dicen, no, yo me voy para otro proyecto o tengo algo personal, pero no, esa entrevista de salida, que es tan importante, a veces no es sincera del todo. Entonces hoy yo vengo a hablarles de, como mi experiencia en el área de gestión humana, cuáles son esas causas más principales. Y una de ellas es que muchas veces el colaborador no conoce, no entiende ni conoce cuáles son las expectativas o los otros lugares, otros puestos a lo que pueda tener acceso, sino que dice, bueno, ya, esta es mi pared y hasta aquí llegué. Bueno, lo que sigue es el jefe, ¿para dónde yo voy? No tiene claro esa estructura, nadie le dijo o se reunió con él, qué talento yo tengo o puedo desarrollar, hacia dónde voy, cuántos años más tengo de expectativa aquí. Y entonces ahí mismo se te cae como todo. De repente ya yo digo, bueno, hasta aquí llegué, tengo que buscar en otro lugar lo que aquí no voy a encontrar. Y se te va ese talento y se te fuga. Es como que no, esa persona ya llegó al puesto más alto, pero quiere seguir avanzando. Que él entiende, porque tal vez hay otros, Exacto. tal vez no en tu misma área, pero puede haber otro escalón en otra área que tú tengas la habilidad y el talento o que yo pueda como líder de esa entidad desarrollarte, hacer un desarrollo de talento. Entonces él entiende que tiene que emigrar a otras empresas para buscar nuevas oportunidades. Exactamente. Mariel, y yo como empresa, ¿qué debo de hacer para no perder a ese empleado? Que yo sé que es bueno, que yo sé que me hace un buen trabajo y que es un buen talento potable el que tengo en mis manos. ¿Qué es lo que yo debo hacer como empresa para no perder ese empleado? Porque mira qué es lo que pasa. También pasa de que hacemos una contraoferta y entonces el empleado se pone en otra situación. Claro. Y ya ahí como que empezamos a tirar la cuerda de quién sí y quién no. Exacto. Entonces, antes de hacer eso, antes de que el salario, claro, es una de las cosas un poco que te hacen cambiar de empresa. Sí. Fíjate que te voy a hablar de diferentes cosas que también te hacen cambiar. Pero el empresario como tal debe hacer primero que el colaborador conozca cuál es mi plan, hacia dónde yo voy en los años subsiguientes y tú cómo formarás parte de ese cambio o de ese crecimiento. Porque si la empresa crece, tú creces. Pero si yo no te digo hacia dónde voy, ni cuál es mi plan, ni qué proyecto voy a hacer, si de repente la empresa va a crecer y va a haber otra sucursal y ahí tú puedes ser jefe de esa sucursal. O sea, si yo no te comunico nada de eso y te tengo como top secret, que muchas entidades creen que esa comunicación, que es parte de este proceso, no la tengo con mi colaborador, no me siento contigo, fíjate que lo dije antes, no me siento contigo, no te digo, mira, realmente de ahora en adelante vamos a desarrollar tu carrera. El próximo paso para que tú llegues a este puesto es esta y esta habilidad. Y ahí entra la segunda parte del tip, que es el liderazgo. O sea, ¿qué líder yo tengo? Mi deficiencia me voy porque tengo un líder que no se comunica, que esas habilidades blandas no la desarrolla, no hay esa comunicación, no hay ese liderazgo, ¿verdad?, proactivo. Y se pierde ese enlace por una falta de información que tal vez si yo me pongo y me siento a desarrollarte y busco los mecanismos, que tanto yo te dé herramientas, como que tú también busques esas herramientas y las pagues, porque no le vamos a echar toda la culpa a la empresa, sino que tú también digas, bueno, ese es mi norte,
pues yo voy a prepararme en estas partes y la empresa me va a facilitar estas partes y yo voy a llegar en 1 o 2 años a este puesto. Pero ya yo sé para dónde voy. Claro. Entonces, Mucho más por falta de lento. información, por un mal liderazgo, que es la segunda etapa, y vamos a hablar de los tips, es que pasan ese tipo de cosas. Pierdo eso. Mariel, entre esas razones que tienes, también está el tema del ambiente laboral, ¿influye mucho? El ambiente laboral influye tanto con un líder que mal gestiona a su equipo, que es esa misma causa, que parten muchísimas causas más, pero el mal ambiente, el ambiente tóxico, el que haya otros colaboradores que también no tengan claro su rol, y entonces empiezan los conflictos y los problemas de falta de propósito y falta de la cultura, que es otro tips que hay ahí. O sea, si tengo una cultura que no me ofrece un propósito claro, un ambiente acogedor, entonces pierdo inmediatamente hacia dónde voy. Suena extraño, María, pero efectivamente sí hay empleados que están dentro de una empresa que de alguna forma no saben cuál es su completa función, aunque tengan un cargo per se, ¿cierto? Exacto. Claro, eso pasa mucho. Y una de las preguntas que yo me debo hacer, ¿cuál es mi propósito? ¿Por qué yo vengo en este horario? ¿Y cuál es mi finalidad? Mucha gente se levanta en las mañanas y dice, bueno, me levanto lo mismo, hoy tengo que hacer esto, o sea, pero no tiene una meta, no tiene un propósito. Eso se logra cuando tú tienes esas evaluaciones de desempeño, cuando tú tienes las metas realmente productivas, programadas dentro de tu empresa y que tú defines todo eso con tu colaborador. Y ahí es que, además de las partes operativas, que la gente se cansa, ¿verdad? Sí. Son repetitivas, pues tiene un algo independiente, un algo transformador donde tú dices, bueno, esto es lo siguiente que voy a hacer. ¿Y hacia dónde voy? Tú que eres especialista en gestión humana, se está viendo mucho el tema de la sobrecarga laboral, de cuando sí sé cuáles son mis funciones, lo que debo de hacer, pero me añaden la función quizás del gerente, del que está por encima de mí, pero el sueldo es igual. ¿Eso es ilegal? ¿Está bien o es normal? Ustedes como que se sabían los tips antes de yo venir. La sobrecarga y el equilibrio es una de las cosas que también hace que el colaborador se vaya. ¿Por qué? Porque si te sobrecargo demasiado, si te doy demasiada sobrecarga de tu trabajo, si no tengo claro hacia dónde voy, porque también, si tú eres el que va después del gerente, tú tienes que ir asumiendo funciones del gerente para que vaya, ¿verdad? Vamos probándote cómo tú delegas, cómo tú diriges, pero que esté claro, vuelvo y digo. Entonces, tienes que estar claro para qué yo te estoy poniendo esto, o sea, por qué está pasando eso. Debe haber un equilibrio, que una de las cosas que la gente hoy en día se está yendo y es porque después de la pandemia, tú sabes que la gente trabajó híbrido y trabajó en su casa y entonces muchas empresas todavía no se empiezan a transformar en ese aspecto. Y ya la generación que está surgiendo quiere ese espacio, ese equilibrio, vida personal, vida profesional, y entonces ahí eso lo va desencantando. No todo es el salario, porque si tú le das otro tipo de beneficios, etcétera, se van incentivando. O sea, fíjate todo lo que hemos hablado, si tú te pasas 8 horas en un lugar y todo esto no va ocurriendo, tú te vas desencantando del puesto. Y más buscas el otros reconocimiento, horizontes. Mariel. Y el reconocimiento, pero acá yo no le dije nada a ustedes. Usted no está dejando que Mariel desarrolle completamente. No, porque su eso va tema. de la No, mano. pero mira, fíjate. Eso va de la fíjate mano. algo. A ella Claro. yo no tuve que decírselo. Y fíjate que es algo que cuando yo no me reconozco, Claro. no solamente con dinero, con un incentivo al final del año, sino que cuando yo te doy un proyecto, una tarea, yo te reconozco frente a los otros colaboradores, yo hago reuniones, yo digo, bueno, mira, fulano de tal, qué bien lo desempeñaste, qué bien asumiste ese rol, pues algo importante que yo me siento reconocido, yo me siento importante. No solamente es el cargo que tú me estás dando, sino la importancia dentro de mi rol. Y cuando yo te encargo proyectos independientes, yo digo, mira, yo lo hago con mi equipo mucho, ese proyecto es tuyo, tú tuviste una idea. Y frente a los otros gerentes, yo digo, mira, ese proyecto de fulano de tal, fue el que desarrolló toda esa idea. Y le doy ese realce frente al equipo y frente a otros equipos que también están. Claro, Mariel, eso está también porque obviamente tú eres una persona o una líder, mejor dicho,
que sabe realmente lo que está buscando en su equipo y que no está compitiendo con el equipo, porque también pasa, se a roban mí me eso. llegó a pasar en otro trabajo que tuve, en donde literalmente mi jefa competía conmigo. Entonces yo buscaba la forma de hacer cuantas cosas se me ocurrían para que la empresa avanzara, y la empresa avanzaba hasta el momento que yo me di cuenta que ella, claro, habían reuniones que simplemente ella se reunía con los dueños. Y cogía y tu yo trabajo. me enteré de que ella lo estaba haciendo, y yo me molesté y frente a los dueños le dije, pero tú dijiste que este proyecto lo hiciste tú, cuando fui que lo hice yo. Y no Eso. era por crear un malestar, Claro. sino que tanto tiempo trabajando juntos, ¿por qué no reconocer que soy tu mano derecha? Exactamente, eso es muy importante. Cuando alguien de tu equipo está desarrollando un proyecto que tú le encargaste o que él tuvo la iniciativa, le surgió la idea y tú se lo estás dejando, es bueno inclusive llevarlo a esa reunión gerencial, que te acompañe, que sea la voz de él mismo, que presente ese proyecto. ¿Por qué? Porque eso es otra de las cosas que no solamente frente a tu líder o tu gerente es que tú estás creciendo, sino que otros gerentes de otras áreas, como dijimos al principio, tal vez él Se ya sientan llegó a su motivados tope también. aquí, pero el gerente de operaciones lo ve y dice, pero mira, ese muchacho que desarrolló ese proyecto me interesa para algo que yo voy a desarrollar un puesto nuevo, y me lo llevo y sube el escalón. Entonces, por eso es que debemos ser abiertos. Yo digo que mientras más yo dejo que mi equipo aprenda, se destaque, eso realza al líder que viene con él, porque eso habla de ti. La competitividad es bueno en las empresas porque Claro. ayudan a que uno despierte y crea lo que es situaciones que generen bienestar a la empresa, como mejor trabajo, mejor desempeño, pero cuando la competitividad es desleal, como dice Josué, y viene de arriba del jefe, ¿cómo puedo yo como empleado hacer ese cambio sin dañar quizá mi posición? Sí, eso es algo muy delicado porque tiene que ver mucho quiénes son las cabezas. Por eso es tan importante cuando tú vas a manejar un equipo, no siempre tú lo sabes todo. Tú tienes que aprender a manejar tu equipo para que no te pasen ese tipo de cosas, porque empieza la competencia, y la competencia sana, como tú decías, Exacto. es muy buena. Pero surgen cuando también tú le das un proyecto a uno, el otro dice, a mí no me ha dado nada. Entonces, la comunicación dentro de ellos y darle la oportunidad a tener esas reuniones grupales y uno a uno son importantes para que tú vayas midiendo esos talentos y viendo, bueno, este es bueno en este es bueno en tal cosa, porque lo importante es que el líder tenga todas esas habilidades contenidas dentro de su equipo. El líder no tiene que sabérselo todo. La diversidad que Eso es lo que- hay eso es de lo que hace creatividad, crecer. exacto. Pero en este país es fuerte esa competitividad donde el otro quiere hacerse ver que sabe más, que es el que más entrega. Y muchas veces hay personas que se quedan cabizbajas y eso en la autoestima lo va Reflejando. poniendo que no le gusta ya el trabajo, que no se siente con ganas de ir al trabajo y se desmotiva y se ve en su desempeño laboral también. Claro, baja la productividad, se siente que no es valorado, y por eso mismo hacen esos cambios. De repente van buscando y de repente ya, oh, pero fulano se fue y yo veía un futuro Sí. en él, X. Pero realmente no se lo dijiste nunca, no lo demostraste nunca, y pasan este tipo de cosas. Mariel, pero ¿cuál es la diferencia para que la familia en casa nos entienda de ser líder y ser jefe? Bueno, hay mucha diferencia. La principal es que un líder vive en crecimiento todo el tiempo, y por eso yo soy una persona que puse este nombre, Entrena para el Cambio, porque debemos trabajar todo el tiempo, vivimos un mundo de cambio, debemos preocuparnos como líderes, como jefes de área, por desarrollarnos. Yo misma o cualquier líder tiene que revisarse constantemente qué está pasando en mi equipo, que ellos te retroalimenten, que tú tengas que estudiar y saber y seguir buscando esas habilidades blandas que la veíamos antes como simple. No, comunicación, liderazgo, qué sé yo qué. ¿Cómo yo estoy? ¿Cuál es mi puntaje en el liderazgo? Porque eso se evalúa. Estoy 7, estoy 8. Que ellos mismos hagan una evaluación 360 y sean sinceros y quieran seguir creciendo. ¿Qué herramienta yo tengo que utilizar hoy? Para eso es Entrenar para el Cambio. O sea, la idea de nosotros, o mía principalmente, con los modulares y los productos que yo ofrezco, es eso, que trabajemos en el conocimiento,
que siempre hay que seguir aprendiendo. Yo misma, o sea, Exacto. todo el tiempo es una evolución. Si yo me quedo atrás, pues entonces no voy a seguir creciendo y no voy a saber manejar estos equipos. Mariel, danos o vamos a darles también un consejo a esas personas que están en casa y nos están viendo en este momento y están en ese momento decisivo de saber si continuar en esa empresa o me voy por razones la que sea, pero es un buen empleado o un empleado muy potable. ¿Cuál es ese consejo que tú le darías el día de hoy? Bueno, el consejo que yo le daría el día de hoy, número 1 es que revises hacia dónde vas. A veces ni sabemos ni dónde estamos, qué me falta. Yo soy el mejor, entonces no veo qué habilidades yo tengo que desarrollar, qué cosas yo tengo que seguir desarrollando, ver mi currículum, asesorarme con un mentor. Señores, es importantísimo tú buscar un mentor en el área de gestión humana que te evalúe tu currículum, que tú le digas cuáles son tus metas, qué te hace falta por preparar. Porque muchas veces a principio de año lo primero que hacemos es un vision board de, ay, voy a viajar para tal sitio, me voy a comprar este carro. Quiero, pero no hago nada, Nada. para poder Ni con qué lo ejecutar y voy a desarrollar hacer. lo que quiero. Exacto. Entonces, haga el vision board de su crecimiento. Este año yo quiero subir a este puesto. ¿Qué me hace falta? ¿Qué tiene ese puesto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Mejorar mi inglés? ¿Tengo que hacer un curso de oratoria? ¿Tengo que mejorar mis presentaciones? ¿Tengo que hacer la IA? ¿Tengo que mejorar en tecnología? Claro. Entonces, todas esas razones, prepararme bien, porque déjame decirte algo, no se tiren al vacío, porque mientras tú tengas un trabajo, tu puesto tiene un valor en el mercado. Ay, Cuando sí. tú estás en tu casa, ese precio, al igual al puesto, baja un 20%. Entonces es mejor tú prepararte, tú ubicarte, tú saber el puesto que tú vas a querer y ya tú puedes tener una entrevista desde otro nivel. Y vas a exigir otras cosas porque tú estás trabajando, tú no estás desde la Claro. necesidad. Es algo que yo les recomiendo a cualquiera, o sea, que busque esas mentorías, esas mentorías 1 a 1. Nadie quiere invertir mucho en eso, No, pero no. ahí es que está el éxito de tú tener un buen planteamiento y un éxito en el próximo puesto. Si te decidiste al final cambiar, pues vas a hacer un buen cambio, porque vas a saber hasta negociar ese salario, lo que tú quieres realmente. Mariel, pero brevemente a esos dueños de empresas que se le están yendo esos buenos empleados, ¿qué tú le puedes aconsejar? Dijiste mucho la comunicación y el Claro. reunirse, pero ¿qué más tú puedes aconsejarles? Mira, todas las habilidades que tú tengas blandas y de estructura y de propósito. Primero, tener una estructura clara, hacia dónde va el negocio, qué tú quieres hacer, plantearte tus metas a 5 años, ese equipo que te va a acompañar, qué puesto tiene, cómo tú lo vas a preparar, desarrollar ese talento, ver cuáles talentos realmente tú le vas a poner más, ¿verdad? Herramientas de dinero en inversión, de crecimiento y comunicarlo. Porque si no comunicas hacia dónde vas, qué estás haciendo, cuáles valores tienes, si tienes que mejorar, si tienes que ver la misión hacia dónde va, no tienes nada. Entonces, para que no se te vayan esos talentos, toma en cuenta todos esos tips que dimos hoy. No solamente el salario, Sí. comunicación con ellos, ser un mejor líder, prepararte mejor, ver en qué estás fallando. Porque cuando tú tienes una pérdida de alguien que se te va, tú estás mal. Sí. Algo está mal en ti. Eso es así. Hay que evaluarse también. Excelente consejo, Mariel. No, tú tienes que volvernos a visitar porque Ay, yo sé que ese encantada, empleador y encantada. empleado han quedado con deseos de seguir escuchándote. No, y Mariel tiene que volver porque Mariel tiene que ser la especialista encargada de hablar sobre todos estos temas laborales que a bueno, mucha y gente que hagan sus casita, preguntas, que Claro, la- Mariel, te eso. vamos a volver a traer para abrir las líneas del Sí. estudio Ay, sí. y que también puedas responder preguntas de los televidentes. Claro. Mariel, por favor, tus redes sociales antes de Mis irnos. redes sociales, @Entrena para el Cambio, en todos los sitios, Entrena para el Cambio. ¿Por qué? Porque el cambio es lo que es constante y es constante evolución. Así que me pueden comunicarse por ahí y ahí me contactan y hacemos diferentes transformaciones en mentorías y estamos para acompañarlos. Gracias, Muchísimas Mariel, por gracias. estar con nosotros.